Hola a todos, ¿cómo están? Somos el equipo de Meteorología Agrícola. Bueno, este año vamos a acompañarlos en esta cruzada virtual, así que nos vamos a presentar por este medio. Mi nombre es María José de Negri, soy meteoróloga, la docente responsable de la asignatura. Y bueno, el equipo de Meteorología Agrícola está formado por Silvia Jara, que es agrónoma, Leonardo Rivero, que es meteorólogo, y Lucas Burgos, que es estudiante de agronomía, ya a poco tiempo de graduarse. Y además también está Anaí Minbiel, que es ingeniera agrónoma también, que nos va a acompañar los días jueves durante la cursada virtual. En este video vamos a mostrarles la estación meteorológica de la universidad. Si bien ustedes tienen una ficha con información teórica sobre las estaciones meteorológicas y los tipos de estaciones que hay, nosotros queríamos mostrarles en particular cuál es la estación meteorológica que tenemos en la UNLU. ¿Sí? Como podrán ver, una estación meteorológica se ubica en una zona lo más abierta posible, ¿sí? Libre de obstáculos, para poder monitorear las condiciones del aire de una manera natural, digamos. Lo que se busca es que el aire fluya sin encontrarse con obstáculos y que las condiciones del aire podamos monitorearlas a través del instrumental. Dentro de este predio tenemos tanto instrumental convencional como instrumental automático. ¿Sí? El instrumental convencional es instrumental que es operado por observadores meteorológicos. Los observadores meteorológicos realizan las observaciones a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Y lo hacen en ese horario porque es un horario que está fijado por la Organización Meteorológica Mundial para que todos los países miembros de la Organización Meteorológica Mundial midan en el mismo momento en todo el mundo, de manera que los datos puedan ser comparados desde un lugar a otro. Además, digamos, todas las estaciones deberían tener el mismo tipo de instrumental para que también la medida sea comparable, tanto en magnitud como en el caso de los errores asociados a esas magnitudes. Y por otro lado tenemos instrumental automático, como les decía, que ese instrumental que no requiere de la presencia de un observador para obtener el registro de los datos, sino que esos datos se van guardando en la memoria de la estación meteorológica y son transmitidos de la manera que uno seleccione a una base en donde se van guardando y almacenando esos datos y se ponen a disponibilidad de los usuarios para su procesamiento. Además, dentro del predio de la universidad contamos con instrumental del grupo de estudios de la radiación solar, que depende de la división física del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, que está en nuestra universidad, y se miden todas las variables que tienen que ver con la radiación solar, pensando más que nada en su aprovechamiento energético. Bueno, ahora vamos a hacer una visita por cada uno de los lugares donde tenemos el instrumental, pero desde acá lo último que les quería decir es que fíjense que la superficie de la estación meteorológica está cubierta de pasto, es un pasto corto, porque si la superficie tuviera vegetación de otro tipo, más alta, podrían ser obstáculos para el flujo de aire y no estaríamos midiendo las condiciones de la atmósfera que queremos monitorear. Además, la estación está protegida por un cerco perimetral para evitar la entrada de personas que puedan dañar las instalaciones o también que entren animales, por ejemplo, a tomar agua del tanque de evaporación, que después lo vamos a ver en detalle, o que a lo mejor se choquen con algún instrumento y lo puedan romper. Si la queremos clasificar dentro de las estaciones meteorológicas, esta sería una agrometeorológica, porque tiene el instrumental convencional, que tienen las estaciones sinópticas, que son las que se usan para hacer los pronósticos, y además tiene temperaturas de suelo que se miden con los llamados geotermómetros y tienen mediciones de agua evaporada que serviría para estimar evapotranspiración u otros parámetros útiles en la agronomía. Acá estamos en el abrigo meteorológico, se le llama así porque el objetivo de esta caja que ustedes ven de madera es proteger el instrumental que tiene adentro. Como ven, es un
una caja construida de madera, ¿sí? Que su base está a 1,50 m de altura desde el suelo y está confeccionada con persianas para que el aire pueda circular a través, ¿sí?, de los bordes de esta caja de madera, porque lo que queremos medir es las condiciones del aire, ¿sí?, pero protegidos de la radiación solar. ¿Por qué? Porque dentro de esto, que se llama abrigo meteorológico, vamos a ubicar todo lo que tiene que ver con termometría, ¿sí? Vamos a poner los termómetros para medir la temperatura del aire, ¿sí?, para registrar los valores de temperatura mínima, máxima, y digamos, son instrumentos que son muy sensibles a la radiación solar y queremos protegerlas de ellos. Por eso, si nos fijamos cómo está orientado el abrigo, las puertas del abrigo meteorológico abren hacia el sur. ¿Por qué? Porque en nuestro hemisferio el sol hace un movimiento aparente de salir por el este, sudeste, hace toda su trayectoria por el norte y se pone en el oeste, ¿sí? Entonces, aquí adentro vamos a tener todo lo que queremos proteger de la radiación directa del sol. Y acá tenemos, por ejemplo, a este instrumento que se llama el ciclómetro, que es el conjunto de dos termómetros, ¿sí?, que se llama ciclómetro porque a partir de ellos dos puedo deducir qué contenido de humedad tiene el aire. Con esto vamos a medir la temperatura de bulbo seco, que es la temperatura del aire que uno conoce y la más conocida o la que uno escucha habitualmente en el pronóstico, en la radio, en los medios de comunicación o en el propio teléfono, ¿sí? Y después tenemos otro termómetro que es igual, pero que le llamamos termómetro de bulbo húmedo porque justamente su bulbo está envuelto en una muselina y esa muselina siempre está humedecida con agua. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es poder deducir a partir de ellas el contenido de vapor que tiene la humedad, que tiene la atmósfera, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la evaporación es un proceso de enfriamiento, cuando se evapore el agua de la muselina, la columna de mercurio en el termómetro de bulbo húmedo debería disminuir. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo, eso nos va a estar indicando que el contenido de aire, de humedad en la atmósfera es mayor, ¿sí? Porque se está evaporando mucha agua de la muselina y la energía para poder realizar el cambio de estado, la muselina la está tomando desde el bulbo, ¿sí?, del termómetro, y entonces eso hace que el valor de lectura de la columna de mercurio en el termómetro bulbo húmedo vaya disminuyendo. También tenemos otros dos termómetros que son el de máxima y el de mínima, ¿sí? En este caso les muestro el de mínima. ¿Sí? El termómetro de mínima es un termómetro que tiene alcohol como elemento sensible. Lo que se dilata y lo que se contrae con las variaciones de temperatura es el alcohol. En los dos que les mostré anteriormente, el elemento sensible era el mercurio, ¿sí? Estos termómetros, tanto el de máxima como el de mínima, la diferencia que tienen con los anteriores es que tienen un índice o alguna obstrucción en el capilar que lo que hacen es dejar marcado un valor, ya sea o el de temperatura mínima o el de máxima. En este caso, en el de mínima tenemos un cursor dentro de la columna de alcohol. Entonces, cuando la columna de alcohol retrocede, registrando el enfriamiento, va empujando al cursor que está dentro de ella. Cuando la temperatura sube, la columna de alcohol se dilata, pero no puede empujar al cursor porque el cursor está dentro de ella. Entonces el cursor nos quedaría marcando el valor de la temperatura más baja que se alcanzó ese día. El termómetro para registrar la temperatura máxima es un termómetro de mercurio y se caracteriza porque tiene una obstrucción a la salida del bulbo, y lo que hace es que permite que cuando el mercurio se dilata, la columna de mercurio en el termómetro se dilate, pero que cuando la temperatura del aire disminuye, la columna de mercurio no puede, digamos, retroceder, entonces queda marcando el valor de la temperatura más alta que se alcanzó en el día.
La lectura de los termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo se realiza a las 9, a las 15 y a las 21, mientras que la del termómetro de mínima se registra a las 9 de la mañana, porque suponemos que a esa hora la temperatura mínima ya se registró, ya que se alcanza luego de transcurrida toda la noche y que pasaron esas horas de enfriamiento, y en el momento de la salida del sol es cuando se alcanza el valor mínimo de temperatura. Y la temperatura máxima se registra a las 9 de la noche, porque como por lo general los valores más altos de temperatura en el aire se dan alrededor de las 3, 4 de la tarde, midiendo a las 9 de la noche nos aseguramos de haber cubierto ese pico de temperatura. Además, dentro del abrigo tenemos un termohidrógrafo que los instrumentos que terminan en grafo, a diferencia de los que terminan en metro, nos permiten tener un registro continuo de las variables. ¿Sí? Entonces el termohidrógrafo nos permite tener un registro continuo de temperatura y de humedad relativa del aire. Para medir la humedad relativa tienen como elemento sensible un haz de cabellos que cuando el aire está húmedo se expanden y cuando el aire está seco se contraen. Y para registrar las variaciones de temperatura tienen unos aros compuestos con dos metales que se expanden o se dilatan y contraen de diferente manera dependiendo de los cambios de temperatura, y eso se registra en una faja, ¿sí?, que va midiendo de manera continua las variaciones de temperatura y humedad relativa. También dentro del abrigo tenemos el barógrafo, que nos sirve para conocer cuál es la presión atmosférica, ¿sí? También de manera continua, porque al ser un instrumento terminado en grafo nos está indicando que va a ser un registro continuo de esa medida. El elemento sensible del barógrafo son las cápsulas aneroides, que son cápsulas de vacío, que tienen vacío adentro y se contraen cuando la presión del aire es mayor y se expanden cuando la presión del aire disminuye. ¿Sí? Recuerden que la presión atmosférica es el peso que tiene la columna de aire que tenemos sobre nuestra cabeza. Si miramos un poco más en detalle, el abrigo meteorológico tiene ventilación en la parte superior, en la parte inferior, ¿sí? Porque lo que se busca es que el aire circule, que no sea aire estanco el que estamos monitoreando, sino que sea el aire, ¿sí?, en continua circulación, para tener una idea de cómo está la atmósfera en cada momento. Este instrumento que estamos observando se llama pluviómetro y se utiliza para medir la cantidad de agua caída en el periodo de un día. Tiene una longitud de 45 centímetros y un diámetro de 15,97 centímetros. Se ubica siempre por normativa internacional de la Organización Meteorológica Mundial. Al tope del pluviómetro se ubica a 1,5 metros de distancia sobre el suelo, sobre la superficie terrestre. Y su medición se realiza también por una normativa internacional todos los días a las 9 de la mañana. Es decir, a las 9 de la mañana sería el día pluviométrico, donde se recoge toda la información del agua caída desde las 9 de la mañana del día anterior. Consta de una tapa, ¿sí?, que es recolectora. Acá tiene tipo un embudo donde va a caer el agua que precipita, y por este embudito va a caer a la probeta. La probeta está graduada en milímetros y décimos y tiene una cantidad máxima de 50 milímetros. En el caso que durante un día precipitara más de 50 milímetros, la probeta va a derramar el líquido y se va a derramar dentro del tacho receptor. Entonces, llegado el momento de medirlo, lo que hace el observador es volcar el agua, dejarla a 50 milímetros, tirar el agua y después recolectar, porque esto se puede sacar, recolectar el agua sobrante y medir los milímetros que cayeron, y ahí sumar las dos mediciones. La finalidad de un tanque de evaporación es medir la cantidad de agua que se evapora. En este caso tenemos un tanque de evaporación del tipo clase A, el cual tiene un diámetro de unos 20 metros
1,20 m, una altura de 30 centímetros, consta también de una cubeta graduada y para medir el agua o la lámina de agua evaporada, una probetita. Para poder corregir el agua, o sea, la lámina de agua evaporada, consta también de otro instrumento que es un pluviómetro que está al ras en la superficie, un anemómetro contabilizador, el cual permite contar vueltas y a mayor número de vueltas lo que muestra este valor es qué tan rápido está pasando el viento por esta superficie. A la vez consta también de un termómetro el cual mide la temperatura del agua. Para poder medir la cantidad de agua o lámina de agua evaporada, lo que se hace es tener un nivel. Esta regleta, si miramos de cerca, consta de una graduación que va desde el lado de atrás, desde 0 a 20. Tiene una posición en la cual el observador la deja, en este caso está en 18, y lo que hace el observador es poder abrir una manivela, entra agua a la cubetita, cierro la manivela, saco la cubeta y mido la cantidad de agua que colectó este recipiente. En este caso la medida es de 1 milímetro, que es la cantidad de agua que está midiendo este recipiente. Para el día de mañana voy a venir nuevamente, voy a medir, voy a corroborar de que la regla está en la misma posición que hoy, en este caso está en 18, mañana va a tener que estar en 18 y voy a hacer el mismo procedimiento. La diferencia de agua de lo que mido hoy con respecto a mañana va a ser la cantidad de agua que se evaporó. Y la voy a medir en milímetros, o sea, lámina de agua. La estación meteorológica de la UNLU también es considerada una estación agrometeorológica, porque mide otras variables que son de interés agronómico, como es por ejemplo la temperatura a distintas profundidades del suelo, que se mide a través de este conjunto de termómetros, ¿sí? En particular, este nos sirve para medir la temperatura sobre superficie del suelo, ¿sí? A 5 centímetros de altura nada más, mientras que los otros nos permiten medir a distintas profundidades, como a 5, 10, 20, 50 y 1 metro de profundidad, ¿sí? Para el caso de 1 metro de profundidad tenemos este portatermómetros, ¿sí? Que el observador lo que hace es venir, retira el termómetro, observa y anota la medición. Estos geotermómetros poseen mercurio en su interior. ¿Qué quiere decir? Que su elemento sensible, aquel que varía en función de la variación de la variable meteorológica, es el mercurio, ¿sí? Porque a distintas temperaturas se va a dilatar o se va a contraer y es lo que va a permitir observar la medición, ¿sí? El operador viene a distintas horas, a las 9, a las 15 y a las 21 horas. Acá estamos frente a la torre anemométrica. Torre anemométrica se le llama al conjunto de veleta y anemómetro que tenemos en la estación meteorológica. Con este instrumento nosotros podemos medir tanto intensidad como dirección del viento, ¿sí? Fíjense que tenemos los 4 puntos cardinales marcados en la punta de la torre y por encima de ella hay una veleta, ¿sí? Que con la veleta nosotros podemos saber desde qué dirección viene el viento. En este caso la última ráfaga que hubo vino del este, ¿sí? Entonces quedó la punta de la veleta indicando la dirección desde donde provenía el viento, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando uno reporta o escucha el reporte de un dato de viento, la dirección nos está indicando desde dónde viene el viento, ¿sí? En este caso la última ráfaga vino desde el este, ¿sí? Y además esta veleta tiene un deflector, que es esa chapa metálica colgada en la punta, ¿sí? Que pendula en función de la intensidad que haya de viento, ¿sí? Cuanto mayor sea la intensidad del viento, más en la horizontal se va a poner, y cuanto menos viento haya, más en la vertical la vamos a ver,
En este caso, como tenemos condiciones de calma, fíjense que está bien vertical, ¿sí? Y prácticamente no se mueve ese péndulo, ¿sí? En el caso de que haya una ráfaga de viento y el péndulo comience a moverse, nosotros vamos a leer en esos rayitos que tiene la veleta, que es una escala graduada, ¿sí? Que se lo denomina escala de Beaufort, porque fue quien diseñó este tipo de anemómetros, ¿sí? Nosotros, el observador va a notar el valor leído en esa escala de Beaufort, ¿sí? Que va, cada rayita de esa escala es un punto en la escala de Beaufort. Luego, ese valor de escala de Beaufort se corresponde con un intervalo de intensidades de velocidad de viento en kilómetro por hora de las mediciones convencionales. Pero este instrumental es muy subjetivo, porque depende mucho de, como el viento es un parámetro que varía mucho instante a instante, depende mucho de qué tanta atención le preste el observador en el momento en que hace la observación, cuánto tiempo lo observe. Y a veces el viento es muy variable, incluso desde que entra el observador a la estación meteorológica hasta que se va. Entonces, este instrumental se ha ido reemplazando por anemómetros automáticos, ¿sí? Que son los anemómetros de coperolas, como el que tenemos en aquella torre asociada a la estación automática, ¿sí? Que son como unas cucharitas que van girando en función de la intensidad del viento y en función de las vueltas que da, se mide la velocidad del viento. Y también tienen asociado una veleta para medir la dirección, ¿sí? También hay otro tipo de anemómetros que son todavía más sensibles a las variaciones de viento, que se utilizan para estudios en donde por ahí se necesite saber con más detalle las velocidades, que son los anemómetros sónicos, ¿sí? Como el que se encuentra en esta otra estación meteorológica, ¿sí? En donde esos tres piquitos que ven ahí arriba, cada uno emite un pulso, y en función del tiempo que tarda en llegar ese pulso al otro extremo, ¿sí? Ese aparato nos indica qué velocidad de viento estamos teniendo en ese momento y desde qué dirección está proviniendo. Son diferentes maneras de medir el viento dependiendo del grado de precisión que uno quiera tener del dato. Otra variable meteorológica a tener en cuenta es la radiación solar que llega a la superficie terrestre, que lo puede hacer de dos formas: como radiación solar directa, que es aquella que proviene directamente del Sol, o como radiación difusa, que es aquella que también llega a la superficie terrestre, pero reflejada por la atmósfera, ya sea por las partículas que estén suspendidas en el aire, o por los gases que se encuentren disueltos, o por la nubosidad. Y este aparato que tenemos acá nos permite medir estos dos tipos de radiación. Y se lo conoce como traqueador solar. ¿Por qué? Porque traquea el Sol. Quiere decir que lo sigue desde que surge por el horizonte en el amanecer hasta que se pone por el atardecer. Y durante todo su recorrido va censando la radiación solar que llega. Específicamente, los pirheliómetros miden la radiación solar directa que llega, mientras que los piranómetros miden la radiación difusa. ¿Y de qué forma? Bueno, durante todo el recorrido, estas esferas que tenemos por acá hacen un sombreado sobre los sensores, de modo tal que impiden que la radiación solar directa llegue a estos sensores. Pero ¿qué pasa? Toda la radiación que se refracte en la atmósfera sí va a llegar y va a ser captada por estos sensores. Entonces, de esa manera se puede conocer cuál es la radiación solar difusa que llega específicamente hasta estos sensores. Y acá nos encontramos con un conjunto de sensores que nos permiten conocer distintos parámetros sobre radiación solar. Entre ellos hay sensores de radiación solar global, sensores de radiación fotosintéticamente activa, o PAR por sus siglas en inglés, que es aquella que utiliza específicamente la planta para realizar la fotosíntesis, que incluye toda aquella radiación cuya longitud de onda se encuentra en la banda comprendida entre los 0,4 y 0,7 micrómetros. Y a su vez cuenta con un radiómetro, con un sensor de radiación UV, con un heliógrafo digital también para conocer cuáles son las horas de luz que hay durante el día. Y toda la información que es recopilada, que es censada, se almacena en un data logger que se encuentra dentro de este gabinete.